Buen día a todos. En principio, muchísimas gracias por la invitación. Mi idea era hacer una especie de recorrido de dónde arrancó nuestro sistema educativo y cuáles son las discusiones que estamos teniendo hoy. O sea, dónde estamos parados, digamos, cuál es el escenario en que estamos debatiendo. Me parece que una primera diferencia interesante de pensar es cuál es la diferencia entre la escuela europea y la escuela latinoamericana. La escuela europea en su origen era una escuela de las familias y de las iglesias, y en el momento que surgen los estados, las familias, por decirlo de alguna manera, se la traspasan al Estado. Eso es lo que explica que cuando ustedes van a Alemania, Noruega, Suecia, Inglaterra, abren un libro de texto y no van a encontrar fiestas patrias, porque la escuela es anterior al Estado, digamos, y en realidad son las familias las que en un momento le entregan esa organización a los estados que terminan construyendo sistemas educativos. En América Latina es exactamente al revés. Hay un momento en que los estados decidimos que todo el mundo tenía que ir a la escuela, empezamos a votar leyes de educación obligatoria y empezamos a llevar a todos los chicos a la escuela, pero la idea es que no es que las familias habían gestionado escuelas y entregaban esas escuelas para que el Estado las tomara, sino todo lo contrario. El Estado definió un modelo escolar y se lo bajó de alguna manera a toda la sociedad. Y eso no es menor, o sea, porque cuando en los sistemas educativos europeos se habla de accountability, de el control social sobre la escuela, ese era un control natural porque las familias arrancaron siendo, entre comillas, las dueñas o las gestoras de las escuelas, igual que las iglesias. En América Latina este es un trabajo muy fuerte a lograr, porque en realidad es la escuela la que bajó de alguna manera a todo. ¿Cómo lo armamos? Armamos un sistema sumamente vertical. La idea es que se tomaban decisiones en los ministerios, se bajaban a las escuelas y en el medio había un cuerpo de supervisores que se encargaba de que lo que se decidía abajo se cumpliera, de lo que se decidía arriba se cumpliera abajo. Uno puede encontrar en el Monitor de la Educación Común, que era la revista del Ministerio de Educación de la Nación en tiempos de Sarmiento, artículos del mismo Sarmiento que decían: usted entra al aula, saluda a los chicos, escribe la fecha en el pizarrón, les dice que saquen el cuaderno, anota grande el tema sobre el que vamos a trabajar, les dice a los chicos que lo copien en el cuaderno. O sea, el mensaje era: acá no venimos a inventar nada, acá lo que tenemos que hacer es todo lo mismo porque tenemos que construir una sociedad en donde todos vivamos la misma experiencia. Entonces la escuela no es que estaba pensando si sería mejor en Ushuaia empezar a las 8 menos cuarto, empezar más tarde las clases porque hacía más frío, y en Jujuy. La idea es todos empezamos a la misma hora, todos subimos la bandera, todos cantamos el himno, todos saludamos en las fiestas patrias con un formato de organización. O sea, la idea era que cuanto más iguales eran las escuelas, mejor funcionaba el sistema educativo. Entonces, el modelo de escuela que se buscaba en ese marco era lo que uno podría llamar escuelas obedientes, por decirlo de algún modo. O sea, escuelas que cumplieran con las rutinas que se bajaban de arriba, y eso era un sistema educativo. Ahora, cuando uno piensa en esa época cómo era una familia, cómo era una industria, cómo era la sociedad en gran medida era tan vertical como la escuela. O sea, la sociedad era una sociedad donde cuando el papá decía que a la 1 del mediodía los domingos se comía, a la 1 del mediodía estaba todo el mundo sentado en la mesa y no había un debate respecto de si podría ser 1:30, si se acostaron más tarde, o si... Era la 1 porque el padre había dicho a la 1 y todo el mundo se organizaba alrededor de la idea de la 1. Y cuando uno iba a ver una fábrica, a las 8 menos cuarto o a las 7:30 sonaba la sirena, todo el mundo entraba a la fábrica, a las 8 menos cuarto se prendían las máquinas, a las 10:30 se paraba a tomar el mate cocido, se volvía a arrancar a las 11 menos cuarto. Digamos, era una sociedad de regularidades y de homogeneidades, y la verdad es que la escuela en gran medida era muy sinérgica con esa cultura. Era una escuela del orden, de la pauta, de la rutina, digamos, de esquemas muy uniformes y homogéneos de trabajo. Entonces, valores de ese sistema educativo. La verticalidad era un valor fundamental. O sea, esta idea de una escuela que cumple las normas que se pautan. La homogeneidad era otro valor fundamental. ¿Por qué? Porque hacía falta pasar el mensaje de que éramos todos lo mismo. O sea, hacía falta pasar ese mensaje de que en la escuela de la ciudad de Buenos Aires, donde de los 30 chicos de un aula, 20 eran hijos de inmigrantes, italianos, polacos, rusos. La idea es, no chicos, ahora somos todos argentinos, digamos. Y la idea es
cantamos las fiestas patrias, festejamos las fiestas patrias, digamos, hacemos las carátulas, digamos, hacemos todo lo mismo porque somos lo mismo. O sea, era una escuela que trabajaba muy fuerte para construir cohesión social detrás de la idea de la nación. El control de los procesos, cómo uno controlaba un sistema homogéneo, con la idea de reviso si está el registro, reviso si está la planilla, reviso si se cumplen los horarios. La idea es que los supervisores controlaban ese checklist con el que llegaban a las escuelas. Bueno, muchos siguen haciendo algo bastante parecido, pero en ese sentido lo que iban a mirar es, está el libro de firmas, está el libro de planificaciones, está el libro de... La sensación es que si se están cumpliendo todos los procesos, estamos bien. Lo que se incentivaba fuertemente en los maestros era permanecer en el sistema, por eso los salarios aumentaban con la antigüedad. El que estaba más tiempo cobraba más, porque la verdad que eran sistemas que necesitaban retener a los maestros en las escuelas y crecer. Entonces, básicamente lo que había era un incentivo a entrar y a quedarse, y un segundo incentivo muy fuerte a trabajar en las zonas más difíciles, donde el sistema iba avanzando y no había un incentivo natural para ir a trabajar a él. Y finalmente yo diría, era una escuela de muchas rutinas, tanto en la manera de enseñar, o sea, ¿qué era trabajar el tema multiplicación en esa escuela? Era dar 3 problemas tipo de multiplicación y 95 problemas que eran muy parecidos a ese tipo, en donde los chicos terminaban registrando que había 2 números, había que multiplicar uno por el otro, y con eso uno tenía el resultado. Una escuela que repetía formas y que básicamente había un incentivo a hacerlo. Llegamos, saludamos, sacamos el cuaderno, escribimos en el pizarrón la fecha. O sea, una escuela que repetía todo el tiempo rutinas. Ahora, era una escuela de muy fuerte ruptura cultural. O sea, pensemos que era una escuela instalada en una sociedad que estaba viniendo del campo a las ciudades, y para chicos que venían de las zonas rurales, la cosa de la fila, el horario, el orden, el cuaderno, forrado de una determinada manera, era una cosa que intentaba instalar un orden que era muy distinto al de la sociedad. Era una escuela profundamente contracultural. Digamos, cuando ustedes van por las rutas del país y uno se encuentra en esas ciudades los edificios de las escuelas enfrente de la plaza, y del otro lado está la municipalidad y del otro lado está la iglesia, la escuela no era un edificio como todo. La escuela pretendía ser una ruptura, esta idea de un palacio del conocimiento. Uno va por la llanura pampeana en la Argentina, y hay una cosa muy llamativa, que es que todas las escuelas tienen una escalerita a la que se sube. Uno dice, ¿para qué una escalera en un lugar que es un plato, digamos, ¿no? Pero la idea era, acá subimos todos y arriba estamos todos, digamos, ¿no? Entonces, esa era una escuela que nos intentó dar un orden, nos intentó dar un formato y nos intentó transformar a todos en lo mismo. ¿Qué nos pasó alrededor de la década del 90 en casi toda América Latina? Muchos de los sistemas ya habían avanzado en la escolarización, casi todos los chicos estaban en la primaria. Empezábamos a trabajar en la secundaria, pero llegamos a un mundo que empezaba a globalizarse a una velocidad enorme. La información corría, bueno, algo de lo que contó Cristina recién, las nuevas tecnologías tuvieron mucho que ver con eso. Entonces, lo que empezó a pasar es que el conocimiento se volvió un valor estratégico en la relación entre los países. O sea, lo que hacía que un país pudiera mejorar su economía, su desarrollo y la calidad de vida de su población, era que tenía recursos humanos que podían trabajar en tareas mucho más complejas, digamos, y tener mucho mayor valor agregado en lo que producía. Entonces, lo que empezó a pasar en el mundo es la idea de que los sistemas educativos le tenían que garantizar a un señor que hacía zapatos en la Argentina que iba a estar en condiciones de competir con un señor que hacía zapatos en Australia y con un señor que hacía zapatos en la India. Y parte de las condiciones de competir es que iban a encontrar diseñadores similares, diseñadores de máquinas similares, operadores similares, o sea que les iban a poder garantizar a todos competencias similares para hacer esto. Entonces, la demanda a los sistemas educativos dejó de ser solamente formar en la nación y formar en unas ciertas rutinas, y por el contrario apareció la palabra calidad educativa con mucha fuerza. La idea de, mira, no se trata de que los chicos estén todos en la escuela y se aprendan una rutina, se trata de que aprendan mucho más, y segundo, se trata de que las diferencias entre los chicos no se nos abran demasiado. Yo necesito entender que el poder de cambio lo tiene el director, los docentes y su equipo. Los burócratas de los ministerios pueden ayudar un poquito más, un poquito menos, pero la escuela no se cambia desde los ministerios, se cambia de las escuelas. Entonces yo lo primero que tengo que construir es
uno, darle poder a las escuelas para que hagan eso. En nuestro sistema educativo hoy un director no puede elegir maestros, no lo puede cambiar, tiene bajo nivel de resolución curricular, o sea, tiene las manos muy atadas, pero por otro lado tiene muchas menos responsabilidades. O sea, en el caso brasilero, el director y su equipo tienen más posibilidad de decidir, pero tiene una exigencia de que viene alguien a controlar resultados, digamos. O sea, lo que hay es un reparto de derechos y un reparto de obligaciones. Nosotros todavía tenemos un sistema que les resulta más fácil repartir derechos que repartir obligaciones, digamos. Sí, puede resultar una mirada un poco superficial, pero si ustedes miran la última Ley Nacional de Educación de la Argentina, la palabra derechos aparece 57 veces, la palabra obligaciones aparece 7. Entonces uno dice, mira, algo pasó que generaste derechos para todo el mundo, pero cuando llegó la hora de pensar en las obligaciones, ya ahí te habían quedado pocas, digamos, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar es la idea de los sistemas educativos ponen el corazón de la salida en las escuelas. Entonces, para tomar un ejemplo de una política y ya avanzar abajo, digo, las políticas de evaluación. En la década de los 90, los ministerios, ¿qué hacían? Evaluaban una muestra de escuelas, sacaban resultados promedio del sistema, se supone que la muestra era estadísticamente representativa, ¿y cuál era la idea? Que los resultados le servían a los equipos de los funcionarios para hacer mejores políticas. Lo que queda claro en esta década es, no, mirá, es que el motor de cambio no lo tienen esos señores que están en las oficinas de los ministerios. El motor de cambio lo tiene el director que va todos los días a la escuela. Entonces los sistemas empiezan a tomar evaluaciones censales, es decir, evaluar todas las escuelas y a decirle al director, mira, tu nota es esta, tu nota es esta, tu nota es esta, planteate metas de mejora y contame cómo vas a hacer para mejorar estos resultados. En principio para la escuela esto es una revolución, porque hasta ahora vos me habías dicho que yo tenía que ser obediente con unas normas que bajaban de arriba y que si era obediente el tema estaba resuelto. Ahora me venís a decir que no se trata de ser obediente, que se trata de que yo tengo que generar el proyecto y yo me voy a tener que hacer responsable de los resultados. O sea, una cosa era el contrato de la escuela en un sistema vertical, donde yo no asumo responsabilidad salvo cumplir con las normas que vos me planteaste de arriba, y otra cosa es una escuela en un escenario donde el Estado le dice, mira, yo te doy más derechos, te doy más responsabilidades, vos tenés que ser el constructor del proyecto. O sea, empezamos a pasar de la idea de escuelas obedientes a lo que Perkins llama escuelas inteligentes, escuelas que son capaces de pensar su contexto, pensar una estrategia y ver cómo salen para adelante. Empezamos a salir de la idea de la homogeneidad y a empezar a valorizar la idea de la diversidad. Justamente lo que tenemos que hacer en gran medida es reconocer los valores de que somos distintos y ver lo que suma ser distintos. Ahora, lo que aparece ahí es un cóctel de cuánto de común tenemos que tener para vivir juntos y cuánto de distinto. Empezamos a pensar en esta idea de, mira, hay que reconocer las diversidades, pero hay que aprender a vivir juntos. Y para aprender a vivir juntos tenemos que tener algunas normas comunes, algunas pautas comunes, algunos valores comunes, pero tenemos que poder explotar también la diferencia, que es una riqueza que tenemos y que no deberíamos perder. Empezamos a doblar de la idea de control por procesos a control por resultados. El viejo supervisor que iba y decía, libro de firmas, ¿está? Está. Libro de planificaciones, ¿está? Está. Libro de incidencias, ¿está? Está. Uno decía, mira, puede que esté todo eso y que la escuela sea un desastre. O sea, la pregunta es si los chicos aprenden o no aprenden, y si los chicos se quedan en la escuela o fracasan y se van. Entonces, lo que empiezan a doblar los sistemas es por sistemas que controlaban este checklist que yo les decía, a sistemas como el brasilero que lo que empiezan a mirar es, espera, lo que me importa a mí es, ¿aprenden tus chicos o no aprenden? ¿Están en la escuela o no están en la escuela? Y tu calificación yo la miro por eso. Si vos querés modificar un poco el horario, hacelo. Yo lo que voy a mirar son tus resultados, no voy a mirar tus procesos. Esto, por un lado, uno dice, es mucha más libertad para actuar, pero por otro lado uno dice, es mucha más responsabilidad para actuar. O sea, vos tenés que tomar una decisión y después te tenés que hacer cargo de los resultados de esa decisión. Metas. Me parece que, como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Hasta que uno no sabe a dónde va, no hay ninguna situación que lo ayude. Entonces lo que tenemos que volver a construir es metas de qué es lo que queremos lograr. Ahí hay alguna idea en un libro que escribimos hace 3 años con un filósofo sobre cómo enseñar determinados temas a los chicos. Nos planteamos en un punto de cómo enseñar la idea de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Entonces nosotros decíamos, mira, la felicidad es acercarte todo lo posible a lo que vos querés ser de vos mismo. Digamos, entonces, en la medida en que vos te planteaste una meta y que te vas acercando a la meta, vos vas descubriendo que podés y cuando mirás para atrás y ves de dónde saliste y a dónde llegás,
donde estás, te sentís feliz porque básicamente pudiste recorrer un camino. Ahora, para sentirnos felices, en principio, tenemos que tener una meta y tenemos que tener una apuesta a recorrer ese camino. Si no, la sensación es que perdimos encuadre. O sea, yo no sé si voy bien o voy mal. Y muchas veces cuando uno llega a una escuela en el mes de diciembre y mira las caras esas que se arrastran por el piso, lo que dicen es, mira, acá está faltando satisfacción, o sea, nadie se está sintiendo satisfecho con lo que está haciendo. Cuando uno habla con algunos padres que te dicen, mira, prefiero llegar más tarde a casa porque los chicos ya cenaron y ya se acostaron, es que están empezando a perder la satisfacción por estar con los chicos. Entonces me parece que hay un punto en donde tenemos que volver a recuperar metas, tenemos que recuperar la responsabilidad de cada uno por esa meta. O sea, yo tengo que poder garantizar en ese contrato en la escuela determinadas tareas. El año pasado, en el mes de septiembre, dando una conferencia en una escuela, termino, cuando salgo una madre me cuenta, me dice, no, yo hace 3 semanas un día no pude vestir a mi hija de 4 años para ir al jardín. Yo le pregunto, ¿qué quiere decir que no la pudiste vestir? No, que entramos en una pelea brutal por qué se ponía y qué no se ponía, entonces finalmente le puse estaba con el pijama, le puse las zapatillas y puse en una bolsa el jean, el buzo y la campera y le dije a la transportista, mira, si podés ponéselo vos y si no pedile a la maestra que se lo ponga. Entonces, a ver, en principio yo le decía, mira, es grave que vos pierdas una pelea con una nena de 4 años, o sea, porque básicamente si te ganó a vos ya no tiene más rivales, o sea, se quedó sola en el mundo, no hay nadie que la pueda cuidar. Ahora, hay una segunda discusión que es que vos como mamá tenés que asumir que esa es tu responsabilidad, vos no le podés pasar a la escuela la responsabilidad de que vista a tu hija, digamos. Entonces, lo que empieza a pasar es que el maestro está enojado porque los padres defaultearon, el maestro también defaulteó de alguna de las tareas, digamos, tenemos que volver a aclarar el contrato, las metas y las responsabilidades de cada uno. Tenemos que volver a recuperar la idea de que no hay educación sin asimetría, o sea, que no somos todos adolescentes, que algunos trabajamos de adultos y a veces de malos, otros trabajan de chicos y que si no los chicos se quedan sin referencias. Lo que algunos adultos dicen, yo escribí ayer una nota sobre esto en el diario Clarín, es que vos le digo a los chicos que no y no me hacen caso. Yo decía, cuando yo iba a mi escuela secundaria, estaba prohibido fumar, pero todos sabíamos que en el baño del primer piso había chicos que fumaban, y cada tanto aparecían los preceptores, agarraban a 2 o 3 y le ponían amonestaciones. Y nosotros habíamos entendido un orden social, que era que había normas, que alguna vez uno no las cumplía, y que cuando no las cumplía, nada, tenía un problema por no haberlas cumplido. Eso era un orden social que habíamos entendido, digamos, y que funcionaba. Hoy en las escuelas es muy difícil para los chicos reconstruir ese orden. Estamos yendo a sistemas educativos donde la apuesta es mucho más a la escuela. Entonces, el Estado lo que fija son las regulaciones, evalúa y reconoce a las escuelas que lo están haciendo mejor y ayuda a las escuelas que no están pudiendo hacerlo bien. Ahora, eso plantea un desafío para la escuela enorme. Una cosa era ser una escuela obediente y otra cosa es ser una escuela inteligente. Y yo diría, no es poco el cambio. ¿Por qué? Porque para la escuela hoy hay la necesidad de definir determinadas pautas en una sociedad en la cual todos estamos bastante confundidos respecto del rol de los adultos, del rol de la educación, del rol de la enseñanza. Entonces, digo, no le está resultando fácil a la escuela encontrar esa posibilidad de armar un propio proyecto. Las autoridades van a tener que ayudar, culturalmente me parece que va a haber que establecer mejores contratos. O sea, no va más este contrato de los padres cediéndole a la escuela y la escuela enojándose con los padres. En algún punto hay que volver a hacer un contrato de cómo es esto. Y para cerrar yo diría, me parece que la experiencia que hace AFS, que no la conozco demasiado, pero algo me han contado, tiene de muy interesante ver que hay distintos órdenes en distintas culturas y en distintas sociedades, pero que finalmente todos tenemos que encontrar una manera de ordenarnos para vivir juntos. El aprendizaje de vivir con los distintos es un aprendizaje enorme para la sociedad que viene. El aprendizaje de respetar los tiempos del otro, respetar las miradas del otro para poder aprender, me parece que para una sociedad como la nuestra, que está intentando encontrar un orden para poderse desarrollar y crecer, ver otros órdenes es un aprendizaje enorme y me parece muy interesante que ustedes estén trabajando para eso. Muchas gracias.